Aunque no hay una solución mágica al terrorismo en el mundo y pareciera a veces que va a ser eterno, hay que recordar las palabras de Juan Pablo II. El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio a la vida del hombre y es un crimen contra la humanidad. El terrorismo es un acto de cobardía que no tiene ninguna justificación, sea cual fuese el caso. Busca amedrentar, horrorizar, desestabilizar. Pero ¿se ha puesto usted a pensar por qué un individuo se amarra un cinturón de bombas, se mete en medio de la multitud y está dispuesto a asesinar decenas de personas que ni siquiera ha visto ni conoce? Es una pregunta que le dejo para la reflexión. Educados por las películas de Rambo, por las de Schwarzenegger, por las de toda esa bonita generación de matones a domicilio, tenemos una visión un poco prejuiciada de lo que es la cultura oriental, la cultura de Oriente Medio. Vivimos pensando que cualquier barbón con un sombrero extraño en la cabeza va a estar armado con bombas y AK-47 y va a acabar con nuestro lindo estilo de vida occidental. En los últimos 10 días el Estado Islámico ha ejecutado 2 atentados en Bélgica y en Pakistán con un saldo sin duda siniestro, cerca de 100 muertos y cerca de 800 heridos. Pancho Garfia, es un problema que vuelve a poner al terrorismo en la prioridad de la agenda internacional. Bueno, yo creo que el terrorismo ha estado en la prioridad de la agenda internacional ya desde hace mucho tiempo. Tuvo su punto más alto cuando derribaron las torres, tú recordarás las Torres Gemelas en Nueva York, y desde entonces hemos visto cómo se han ido endureciendo todas las medidas, por ejemplo en aeropuertos, y ni así logran controlarlo. Tú evocabas, por ejemplo, los atentados, los más recientes de Bruselas y Pakistán, y ahí pues está claramente, o por la forma como se han tratado ambos atentados, pues que hay muertos y víctimas de primera y muertos y víctimas de segunda. En Pakistán murieron 67 personas, en su mayoría mujeres y niños. Y sí hubo en la prensa, se manifestó, se notificó la nota, pero todos esos grandes editoriales, sesudos comentarios y tal sobre las víctimas, pues fueron aplastantemente superiores en el caso de Bélgica, donde murieron 43. No quiero decir que esté bien lo de Bélgica, sino simplemente que se le está dando un trato diferente. Hay un fenómeno que ahora que me estaba yo documentando para este programa, que me llamó mucho la atención: el 84% de todos los atentados terroristas en el mundo en la última década se han cometido en 5 países: Afganistán, Siria, Irak, Nigeria y Libia. El 84% de los atentados, con 500,000 víctimas, medio millón de víctimas en Irak desde el 2003, en Siria 380 y tantos mil desde el 2011 y así, ¿no? En cambio, en Europa, en ese mismo lapso, ha habido alrededor de 300 muertos. Es decir, donde el más duro pega ese fenómeno es en los propios países musulmanes. Ese es un buen punto, me parece, Jairo, porque efectivamente cuando se ve el global, no solamente de los atentados, sino cuando se cae en la ingenuidad de decir, claro, hay quienes justifican el Estado Islámico e ingenuamente dicen, es que es por la defensa de los migrantes y la defensa de no sé qué, pero si los está golpeando a ellos mismos, o el mismo Estado Islámico por el terrorismo está expulsando a la gente de Siria. O sea, es ingenuo, por lo menos creo yo, decir que en el Estado Islámico están en la defensa de sus propios derechos. A precisar, ¿no? La misma gente que está migrando a Europa huye de lo que ahora padece. Claro, del terrorismo. Creo que hay una diferencia en la observación del fenómeno, que es tenebroso, ¿no? Evidentemente hay víctimas de primera y de segunda, y entonces hay también esta hipocresía, ¿no?, de Occidente frente a todo esto.
¿no? Lo que vemos no es que no deberían de valer mediáticamente unos u otros, no debería de ser así, pero así está pasando. Entonces creo que ahí podemos ver el fondo de las cosas, es decir, cómo Occidente sigue poniendo preferencia en sus problemas, en su importancia, en sus víctimas, y olvida a los demás, y por eso esto no acaba de arreglarse. Uno piensa, pues claro, cuando alguien se quiere matar y se pone un cinturón, no hay manera de detenerlo, no hay manera, ¿no? Digamos, por más que tengas, vivas en el Big Brother, no va a pasar. El problema es que no se ha atacado el tema de raíz, se responde con bombas, se responde con ataques, se responde, ¿no?, con todo esto, que lo único que hace es fortalecer al Estado Islámico, y en vez de generar un trabajo humanista, un trabajo de apoyo a esos países que viven esta situación, no solo en Europa, sino más allá de esas fronteras, para que se note que Occidente tiene una preocupación genuina por todos, no solamente por sus propias víctimas, que al final, evidentemente, pues es un proceso complejo, histórico, ¿no?, del colonialismo, del imperialismo, son años de abandono y de marginación, que es lo que al final es lo que se está aprovechando por parte de los terroristas. Entonces, verás que pasa hasta de mal gusto ver las cosas así, ¿no? Te la compro en el sentido de que abandonan, digamos, a estos países, por mencionar los que menciona Pancho Garfias. Afganistán, estás mencionando Libia, Siria, Irak, etcétera. Irak, Nigeria. Te la compro en ese sentido, pero tú ¿cómo puedes, y pregunto, cómo puedes tú como política internacional frenar la intolerancia religiosa del Estado Islámico? Sí, ok, vamos a poner que sea que el origen del problema, porque hay muchas discusiones alrededor de cuáles son las causas y los fenómenos reales que están provocando los ataques terroristas. Efectivamente, la respuesta a lo que tú llamas intolerancia religiosa de los occidentales ha sido, y yo aquí... ¿Del Estado Islámico? Sí, del Estado Islámico, pero acuérdate que la yihad, o sea, hay muchos grupos que están cometiendo terroristas en nombre de Mahoma y de la religión musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? No, aquí lo que te quiero decir es que efectivamente hay cierta responsabilidad, y aquí comulgo con Jairo, de los países occidentales que estos atentados, no sé si te has dado cuenta, ocurren cada que hay bombardeos, cada que hay persecuciones. Sí, en Bruselas acaban de atrapar a uno de los terroristas que hicieron lo de París. Abdeslam Salim, pero el caso del artificiero de París, que es de película increíble con todas las fallas que ocurrieron, lo detuvieron 2 veces, pero bueno, esa es otra historia, sí, larguísima, ¿no? Pero yo creo que ahí esta manera de responder de las potencias occidentales ha sido, no ha servido de mucho, y lo único que está fomentando es encono, odio. Y esta islamofobia, que es la que hemos visto y la que aprovecha además personajes como Donald Trump, que ya está de plano ya está desatado, y tiene un montón de gente de gente vociferante que está con él. Entonces se genera este ambiente seguramente aterrado, pero una parábola un poco excesiva, pero es como tratar de defender la virginidad con orgías. Más o menos. Eso parece que es lo que están haciendo. La pregunta es cómo lo resuelves, porque efectivamente no solo es Trump, nada más ve lo que ocurrió en Bélgica con este partido que es el mayoritario, donde piden firmar, digamos, una condena contra los actos terroristas, y el de ultraderecha contra los migrantes, contra los islamistas, dice yo no firmo, porque se fortalecen las posiciones radicales. Extrema. Es cierto, pero vuelvo al punto, ¿cómo combates? Si no estoy justificando, coincido con ustedes de que no debe ser con bombas, no debe ser con bombardeos, pero ¿cómo haces entender a una fracción del mundo que cada quien puede creer en lo que se le dé la gana y puede tener las libertades individuales, religiosas, etcétera? Porque también es cierto, hay de fondo, además de la intolerancia religiosa, también hay una confrontación con el estilo de vida occidental, ¿no? Que todo es visto desde una religión como lo malo de Occidente, y pues cada quien puede elegir creer en la religión que quiera.
La respuesta a la pregunta que haces, pues evidentemente no es fácil, porque pues, no la han encontrado. Eso, mira. Entonces, ¿cómo- Ya no habría cómo- problema. Pero yo sí creo que si Occidente, desde el ¿Cómo, principio, Jairo? A ver. yo creo que tendría que haber apoyado, ayudado, armado verdaderos programas para la generación de empleos, para la generación de industria. Eso sí. Eso no lo ha hecho. Lo único que hizo Occidente hace 200 años fue ir a saquear, ¿no? Entonces cuando ya no había nada que saquear, se regresaron. Pero claro, toda esa gente que no podía, ya no tenía que vivir, se fue para Occidente. Y generaron ahí también fueron marginados, y ahí pues, es muy fácil para un grupo como ISIS ir atrayendo y cooptando estos jóvenes resentidos, ¿no? Estos Pero jóvenes además capaces de cualquier cosa, ¿no? Hay que hacer la acotación. En los últimos atentados, los autores materiales, todos han nacido en Europa. Sí, ya Son fueron de educados segunda ahí. O tercera generación, son hijos de migrantes o nietos de migrantes que no se integraron a la sociedad occidental y que de alguna manera ahora parece que lo están enganchando vía internet. Por internet. Entonces, por estos nuevos medios de comunicación, los están cooptando y pero esa es la meta. ¿Qué es lo que debían, abonando a lo que tú dices, a los propios migrantes, a los que están ahí, buscar políticas de mayor integración hacia estas personas que generalmente son los que viven en los suburbios más fregados, más pobres de las grandes orbes europeas, donde pues sí, efectivamente el nivel de vida es bastante alto. Sí, ahí creo que el asunto es esto, generar cosas, que haya producción, que haya industria, que haya servicios, es decir, este apoyo. Lo que ha habido, lo único que ha habido son, pues nada más, ahí toma tu canasta de comida, ¿no? Ahí te van unos cuantos kilos de algo, qué sé yo. Estas ayudas que son realmente dádivas solamente, no es lo otro, no es el arropamiento, sino es nada más, toma 3 centavos para que no te mueras de hambre. Creo que esa es la lógica que ha imperado. Y no ha habido la manera, la ONU no ha podido generar, y los países dentro del sistema, ni Estados Unidos ni la Unión Europea han podido generar, o han querido, o no han tenido voluntad política para generar otra visión. Porque esto lo que va a seguir, va a generar, pues, son más ataques Claro, terroristas. porque por supuesto que si no tienes, desde la perspectiva del Estado Islámico, no tengo nada que perder, entonces voy a... No, y pones una bomba. Ban Ki-moon ha Te dicho... prometen 16 vírgenes en el... Claro, entonces dices, pues sí, pues no está mal. me inmolo, pues no ¿no? está No está- mal, ¿no? Está mejor No. que aquí. No, pero bueno, Ban Ki-moon ha dicho, a propósito de cuál es la respuesta, dice, quisiera que tuviéramos una solución mágica para resolver la problemática. Y ciertamente el terrorismo ha estado en la agenda internacional como prioridad, pero bueno, de pronto está el cambio climático y tal, y vuelve a decir, hay que ponerlo en la agenda mundial, atañe a todo el mundo. Sí, pero en este caso creo yo que aunque Estados Unidos está apoyando a Europa, le atañe principalmente a Europa, y no es un dato menor que el atentado de Bélgica es la capital de la Unión Europea. O sea, también tiene un simbolismo, Sí. tiene como muchas lecturas. Yo no soy internacionalista ni lo pretendo, simplemente veo, Pero por ti seré. pero por ti seré. No, pero simplemente veo que pues es una problemática que hay que el mundo tiene que tener conciencia. Por fortuna estamos muy lejos, aunque tenemos otros tipos de terrorismo. Sí. ¿no? Pero vamos, una presión no es capital de la Unión Europea, es la sede. La sede de la Unión, no, me queda, donde es queda la sede de la Unión Europea. Bélgica, Porque el Parlamento sí, está en desde luego Estrasburgo, está ahí, pero es la Francia, sede, etcétera, sí. simbólicamente es el corazón de la Unión Europea, ¿no? En fin. Incluso el barrio donde, uno de los barrios, Malbec, donde fue uno de los atentados, es un barrio de migrantes. ¿No? Entonces, es decir, todo esto te lleva a una serie de combinaciones muy, muy extrañas de hechos que al final se convierten en tragedias bíblicas, que es lo que hemos estado viviendo. Y desde el terror y desde la histeria no se ha podido resolver, porque la gente cada vez tiene más miedo de viajar, cada vez más miedo de hacer su vida, aunque muchos europeos están, no importa, vamos a seguir adelante, ¿no? Ahora, yo les quisiera llamar la atención sobre el hecho de si en México tenemos ese problema o hay riesgos de que exista. Yo creo que aquí lo que hemos vivido, que ha habido hechos terribles, como, ¿se acuerdan de la bomba en Morelia en el 2008? Sí, no, bueno. En el 15 de septiembre, la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, Ayotzinapa, los 43 muertos. Yo creo que eso son crímenes cometidos
por el crimen organizado, por las bandas del narco, con tácticas terroristas. Claro. Porque el objetivo es Sí, asustar. Generar terror, generar sí. terror. Sí, sí, sí. Sí. Pero no hay suficiente conciencia. Las recientes encuestas, Sí. los mexicanos revelan que los mexicanos no tienen conciencia de lo que está pasando. No están informados lo suficiente. Tienen una conciencia de película de Schwarzenegger, ¿no? Entonces, y su única salida es, no, pues nos vamos a vivir a Yucatán, que ahí nunca pasa nada. Pues sí, pues sí. Pero efectivamente, decía, tenemos aquí otras formas de terrorismo. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a usted. Jairo Calixto, No, bueno, pues aquí esperando que uno de los de ISIS se tarden en llegar. esto fue A Quemarropa.